Antes que nada, Rudy y yo vamos a hacer una proclamación que viene de Primera de Pedro, capítulo 5, comenzando en el versículo 5, 6 al 11. Es un poco más larga que las anteriores que hemos hecho, y el tema es humillarse a sí mismo. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pasemos a Levítico capítulo 16 y leeremos los versículos 29 al 31. Se trata del día de la expiación, lo que el pueblo judío llama Yom Kippur, que sigue siendo el día más sagrado en el calendario judío, como 3,400 años desde el momento en que se pronunciaron estas palabras. Hablando acerca de este día de la expiación, Moisés dice, el Señor está hablando a través de Moisés: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¡Qué declaración tan enfática! Es estatuto perpetuo. Esto nunca cambiará. Y como dije, desde hace 3,400 años más o menos, el pueblo judío siempre ha observado el Yom Kippur. Incluso si estuvieran en un campo de concentración, lo observarían como un día de ayuno. En Hechos 27, versículo 9, que no hace falta que lo busquen, pero se le llama el ayuno. De modo que establece el hecho bíblico, que podría establecerse de muchas formas, que cuando Dios dijo afligir sus almas, se refería al ayuno. Yo ministré una vez, hace años, con un hermano bautista que se llamaba Clarence Fast. Y yo siempre decía Fast con acento británico, pero decidí que él estaba en su derecho a escoger cómo se debe de pronunciar su nombre, así que, siguiéndole la corriente, le empecé a decir Fast. Bueno, como sea, estamos hablando. Mi definición del ayuno es abstenerse de la comida por propósitos espirituales. No necesariamente tiene que ser sin bebida, aunque el pueblo judío para el Yom Kippur normalmente se pasan alrededor de 25 horas sin comida y sin agua. Es peligroso pasarse más de 72 horas sin agua y nunca les recomendaría que lo hicieran. Conocí a un predicador llamado Tommy Hicks que conquistó Argentina hace mucho tiempo, y él sí se pasó 17 días. Moisés se pasó 40 días sin comida ni agua, pero nunca intenten de rebasar las 72 horas a menos que se encuentren en un plano sobrenatural con Dios, como lo hizo Moisés. Pero el ayuno no es simplemente abstenerse del comer, es abstenerse de la comida por propósitos espirituales. Ahora, ¿por qué Dios pedía que los israelitas afligieran sus almas?
La palabra afligir es una palabra muy fuerte. También se usa para describir lo que un hombre le hace a una mujer cuando la viola. Significa someter, rebajar, humillar. Y Dios nos pide que rebajemos, subyuguemos y humillemos el alma. Y le dijo a los israelitas, si no lo hacen cada año, ya no serán mi pueblo. Así que Dios le concede gran importancia a este acto. ¿Por qué? Creo que tienen que entender la función del alma. La humanidad es un ser trino, hecho a semejanza de un Dios trino. El espíritu, el alma y el cuerpo. No pienso entrar en este tema, pero esencialmente el alma es el ego, es el yo. Y hay tres funciones principales del alma según la mayoría de los teólogos: el intelecto, la voluntad y las emociones. O pongamos primero la voluntad, el intelecto y las emociones. Así que traducido al lenguaje sencillo, es el alma la que dice: yo quiero, yo creo, yo siento. Y es muy arrogante e imponente en cada uno de nosotros. Y Dios dice, si realmente quieres mi bendición, vas a tener que aprender a someter ese ego arrogante e imponente que está en cada uno. Me recuerda a un abogado en la ciudad de Washington hace muchos años, cuando yo hablaba del ayuno. Y le pareció bueno empezar y dijo, voy a ayunar por 24 horas. Él pasó un día miserable. Cada vez que pasaba por un restaurante o algo por el estilo donde se servía comida, apenas podía resistirse a entrar, pero logró completar el día. Entonces le dio un sermón a su estómago. Le dijo, muy bien estómago, me has causado muchos problemas el día de hoy, has sido muy rebelde, y por eso te voy a castigar, y mañana también voy a ayunar. Eso es subyugar al alma, es someterla bajo la disciplina y el control de Dios. Y Dios dice, si no lo hacen, no son mi pueblo. Eso es lo que le dijo a Israel. No estoy diciendo que también está dirigido a ustedes, aunque no debe haber distinciones. En el Salmo 35, versículo 13, David habla de la misma manera. Salmo 35, versículo 13. Solo voy a leer la parte final. Me ponía ropas ásperas. El cilicio es la marca del luto, y el ayuno y el luto van muy pegados el uno del otro. Afligí con ayuno mi alma. Esta versión dice y ayunaba. Qué lástima que las traducciones modernas conjuguen la palabra para referirse a uno mismo, mientras que el hebreo se refiere al alma, lo cual es legítimo, pero se confunde el hecho de que David estaba lidiando con su alma y con ayuno afligí mi alma. Por esta razón sobrevivió David. Tenía muchos problemas y no siempre hacía lo correcto, pero aprendió a humillarse a sí mismo, a afligir su alma. Eso lo convirtió en un gran hombre de Dios, y creo que cada siervo exitoso del Señor tiene que aprender a afligir él o ella su alma. Hay otras maneras de hacerlo, pero realmente el ayuno es la forma bíblica de hacerlo. Ahora, ya hemos citado en conjunto a 1 de Pedro capítulo 5, donde Pedro dice, humillaos a sí mismos. Así que la manera bíblica de hacerlo, la forma bíblica, y que hay otras maneras, pero la principal manera de afligir nuestras almas es ayunar. Ahora quiero darles algunos ejemplos históricos, primero del Antiguo Testamento y luego del Nuevo. Cuando fui salvo en 1941, si creen que en la tierra había seres humanos en ese entonces, Yo era muy ignorante de las Escrituras. No era completamente ignorante de la Biblia, porque siendo anglicano, y una de las grandes cualidades de la iglesia anglicana es que leen las Escrituras en cada servicio. Así que conocía las Escrituras de cierta forma por la historia.
Pero no tenía yo ningún entendimiento espiritual. Tenía yo 24 años de edad. Tuve estudios en las mejores instituciones de Inglaterra. Nunca había conocido a una persona decir que había vuelto a nacer. No sabía que tal experiencia fuese posible. Después tuve un encuentro muy dramático con Jesús a medianoche en un cuartel del ejército. Déjenme decirles esto. Pueden hacer muchas cosas y permanecer igual. Pueden orar, ir a una iglesia, llenar una tarjeta de compromiso, hacer muchas cosas y permanecer igual. Pero cuando uno conoce a Jesús, nunca más serán igual. Eso es revolucionario. Tengo que hablar con un grupo de jóvenes el sábado por la tarde y les quiero traer un mensaje revolucionario. Pues el Evangelio es un mensaje revolucionario. De no ser revolucionario, no es el Evangelio. Así que, y a su propia manera, y yo no sabía en aquel tiempo que el Señor le hablaba a la gente, pero Él me indicó que Él quería que ayunara un día a la semana en 1941. Tengo que decir, sin envanecerme, que así lo he hecho desde entonces, desde 1941 hasta la actualidad. Muchas veces ayunaba por más tiempo, como 3 veces por semana o más. Pero hace unos días calculé que después de ayunar por los muchos años que he sido cristiano, he ayunado por más de 3,000 días, que vienen siendo más de 8 años. Si el Señor me hubiera dicho, quiero que ayunes 8 años, me hubiera mortificado mucho. Pero haciéndolo una vez a la semana, lo pude lograr. Les diré que nunca dejaré la práctica del ayuno. Es demasiado importante. Ahora veamos algunas personas que lo hicieron. Pasen al final de 1 Samuel. En el último versículo de 1 Samuel es muy interesante. Yo era pastor en Inglaterra, en Londres, cuando decidí que iba a ayunar durante una semana. Y luego yo me pregunté, ¿quién ha sobrevivido un ayuno en una semana? Y pensé, ¿quién ha podido sobrevivir? Y déjenme decirles a los americanos, si nunca han estado en Inglaterra, los ingleses se calientan el cuerpo y no la casa. Así que sabía que iba a sentir frío, y así fue. Entonces me pregunté, ¿se puede ayunar 7 días y sobrevivir? Y por casualidad vi el último versículo de 1 Samuel. Y dice acerca de los hombres de Jabes de Galaad, y tomando sus huesos, los huesos de Saúl y sus hijos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Esas son las últimas palabras de Samuel. Me dije a mí mismo, si ellos pudieron, yo también puedo. Eran agricultores. Tenían que mantener el ganado así como sus otros deberes agrícolas. No podían quedarse sentados sin hacer nada. Y ayunaron 7 días. Y Dios abrió mi corazón y mi entendimiento para ver lo revolucionario que es esto. Estas 3 o 4 palabras al final de 1 Samuel. Porque 1 Samuel es la historia de Israel, es el libro de la decadencia, la división y la derrota. Y al final de Samuel, los filisteos habían derrotado a los israelitas y los habían expulsado de sus ciudades atrás del río Jordán. Y David, quien era la única esperanza de la nación, regresó a Siclag y encontró que los amalecitas habían tomado la ciudad, la quemaron llevándose todas las mujeres y los hijos de David y sus hombres. Un momento de mayor desastre no se puede hallar. Pero si se fijan en 2 Samuel es todo lo contrario. Es un libro de recuperación, reunión y victoria. ¿Y cuál fue el momento decisivo? Fueron los hombres de Jabes. No creo que se pueda enfatizar de más la importancia del ayuno. Eso es lo que realizó el cambio, el momento decisivo. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver aquel personaje bien conocido, Jonás.
Jonás, capítulo número 3. Seguramente muchos de ustedes conocen la historia de Jonás. Él fue un profeta. Y Dios le dijo que se fuera a Nínive hacia el este, y se levantó y se fue al oeste, a la dirección opuesta. Y yo analicé cada paso que Jonás tomó desde ese momento en adelante y fue un paso hacia abajo. Descendió de las montañas a las llanuras, de las llanuras a la ciudad, de la ciudad al barco y del barco al mar. Así que les sirva de advertencia, no retrocedan, porque desde ese momento en adelante cada paso que tomen será un paso hacia abajo. Jonás es uno de mis personajes favoritos y quiero relatarles algo que ocurrió en 1970. Pudo haber sido en 1971. En los primeros días del rocío del renacimiento carismático, cuando el rocío aún estaba fresco en la hierba y que ahora se ha evaporado. Y me asocié con 3 predicadores muy conocidos: Bob Mumford, Charles Simpson y Don Basham. Digamos que fuimos muy sencillos, pero les dejamos muy claro a todos que Dios nos había juntado. Básicamente fue una amenaza para todos en el cuerpo de Cristo. Y en ese tiempo, Dennis Bennett, el rector de la Iglesia Episcopal de San Lucas en Seattle, Washington, fue uno de los líderes estrellas del movimiento carismático. Y esta gente, los líderes en Seattle, y yo fui pastor en Seattle por un tiempo corto, decidieron que tenían que hacer algo al respecto porque había tanta discordia, división y malentendido. Así que invitaron a los predicadores carismáticos que andaban viajando por los Estados Unidos como barcos que pasan en la noche y nunca se encuentran, a que vengan a Seattle para estar juntos por 3 o 4 días. Nos dijeron que no tenemos dinero para pagarles los gastos, pero cada noche los vamos a mandar en parejas a una iglesia local y de ahí podrán recaudar el dinero para sus gastos. No fue nada espiritual el propósito de mandarnos, pero fue lo que fue. Y nos garantizaron que nunca saldrán 2 veces con el mismo predicador. Bueno, la primera noche salí con Larry Christensen, la segunda noche salí con Larry Christensen, la tercera noche salí con Larry Christensen. Bueno, tienen que saber que, y Juanes y Erna lo comprenderán, por los antecedentes de mi esposa, que fue luterana danesa, los luteranos, bueno, en realidad un pastor luterano era como una capa roja para un toro. A Lidia le llevó casi hasta el final de sus días para superarlo. Así que yo no creía que hubiera buenos luteranos. Tengo que admitirlo con toda vergüenza. Pero después de haber estado 3 noches junto con Larry Christensen, pensé, tengo que estar de acuerdo en que por lo menos hay un luterano bueno, y hemos sido amigos desde entonces. Pero como sea, nos sentamos ahí. Éramos unas 30 o 40 personas reunidas en una habitación grande, y nos mirábamos unos a otros, sin saber qué decir. Pero uno de los hermanos católicos dijo, tengo que decirles, hermanos, la verdad, les tengo miedo a todos. Todos dijeron lo mismo. No sé qué fue lo que se logró. Nos pasamos un día entero hablando del bautismo en agua, y se dio aquella escena particular cuando se reúnen católicos, episcopales, presbiterianos y bautistas y pentecostales y demás. El bautismo en agua era un tema extremadamente polémico. Se pasaron medio día en el tema de los demonios enfocándose en mí. Bueno, como quiera, pasamos ese tiempo juntos e hice amistades que han perdurado el resto de mi vida. Y le doy gracias a Dios por ello. Al final, habiendo sido un pastor allí brevemente, por lo que conocí a algunos de ellos, y hablando entre sí dijeron, «Saben, estas reuniones no se organizaron para impactar a la ciudad de Seattle, las organizaron para pagar los gastos de los predicadores. Pero en realidad han generado más impacto en la ciudad de Seattle que cualquier otra reunión que hayamos organizado para ese propósito. Así que estando en el avión, ahora esto es muy subjetivo, pero estaba en el avión volando de regreso a Fort Lauderdale.
Y estaba casi meditando, ¿por qué las reuniones que no fueron organizadas con el propósito de impactar a la ciudad hicieron más impacto en la ciudad que las reuniones que sí fueron arregladas? Y sentí que tuve una conversación breve con el Señor, eso es subjetivo. Bueno, sentí que el Señor me dijo, dime, ¿con quién tuve más problemas? ¿Con Jonás o con el pueblo de Nínive? Así que lo pensé y le dije, Señor, cuando enderezaste a Jonás ya no tuviste problemas con la gente de Nínive. Y sentí que el Señor me dijo, cuando logre enderezar a los predicadores ya no tendré problemas con la gente. Y no dijo a los otros predicadores, quiero que sepan esto. Creo que aquí hay una verdad profunda. Más tarde, junto con Bob Mumford, Charles Simpson y Don Bashman y Ern Baxter, habíamos de llevar el cuerpo de Cristo juntos. Fue fácil. Se puede reunir al pueblo de Dios, pero ¿saben quiénes son difíciles de reunir? Predicadores, ministros. Pero nos dimos cuenta de ello y esto lo digo sin ninguna postura de crítica. No son las ovejas las que separan al cuerpo, sino los pastores. Uno puede conseguir reunir a las ovejas, pero a los pastores es un milagro. Es así como les presento la historia de Jonás. A Jonás se le dio una segunda oportunidad. Gracias a Dios por las segundas oportunidades. Él entró en la ciudad, si lo leen en el capítulo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Bueno, yo pensé, esto es increíble. ¿Cómo es que la sencilla declaración de Jonás tuvo un efecto tan fuerte en una ciudad tan grande y malvada? Concluí que fue porque le pasó lo de haber estado en el vientre de la ballena. Es decir, él no hablaba del juicio de Dios desde un punto de vista teórico. Para él sí era muy real esto. Y lo más asombroso es que la población entera de Nínive, una ciudad tan perversa y violenta, se arrepintió. Desde los principales, el rey, hasta el más bajo. Proclamaron el ayuno y nadie podía comer ni beber, ni siquiera el ganado. La ciudad entera ayunó. Que yo sepa, no hay otro ayuno así como este en ninguna parte de la Biblia. Lo interesante es que Nínive tuvo un profeta por solo una vez y se arrepintió. Israel tuvo muchos profetas muchas veces y nunca tuvo un arrepentimiento tan similar a este. Se dice que donde hay confianza hay asco. Y me temo que para algunos de nosotros se aplica. Estamos tan familiarizados con la Biblia que no sentimos su impacto. No lo sentimos. No hay necesidad de que entre en detalle en la historia de Nínive. El hecho es que el estar un día o posiblemente más de un día cambió toda la historia completamente de Nínive. Y Nínive se salvó del juicio de Dios por más de 100 años. Lo interesante es que Nínive fue perdonada, pero el norte de Israel no lo fue, y Nínive fue el instrumento del juicio de Dios sobre el norte de Israel. Aquí tenemos una lección. Así que he ahí una ciudad entera, una ciudad perversa, cuya historia fue cambiada por medio de la oración y del ayuno. Y luego tenemos la historia de Esther. En el libro de Esther, capítulo 4. Espero que todos ustedes conozcan la historia. Pienso que tengo el privilegio de tratar con gente que conoce su Biblia. Si el día de hoy hablara con los jóvenes de Inglaterra, no tienen ni la menor idea de lo que la Biblia dice. Si les hablan de Pedro, no saben quién era Pedro. Algunos de ellos ni siquiera saben quién es Jesús. Qué situación tan terrible, pero tenemos que hacer algo al respecto. Así que
Esto es muy interesante de cierta forma, ya que Israel, el pueblo judío, nunca ayunó ni se arrepintió cuando era una nación libre e independiente. Pero cuando fueron llevados cautivos y Amán planeó destruir a todo el pueblo judío, por primera vez todo el pueblo judío se arrepintió y ayunó. Creo que en cierta forma, tal vez esto se aplica a nosotros. Todavía somos libres e independientes hasta cierto grado. ¿Vamos a usar nuestra libertad de la manera adecuada o nos vamos a esperar hasta que se nos quite? Y entonces, ¿haremos lo que hicieron los judíos en Susa? Luego se humillaron. Aprendieron lo que es la vara de Dios. Estuvieron bajo la disciplina de Dios. Ruego, queridos hermanos, que no tengamos que ir por ese camino, porque fácilmente podría suceder. Fácilmente podríamos perder nuestra independencia y también nuestra libertad, y nos arrepentiremos de no haberlas aprovechado mejor. Veamos qué pasó. Ustedes saben que el decreto indicó que cada judío iba a ser aniquilado. Y Mardoqueo, que era el primo de Esther, había puesto a Esther en el puesto para ser reina, pero no se sabía que ella era judía. Y Mardoqueo le envió un mensaje a Esther en el palacio del rey, y en el versículo 13 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendría de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ya ven, eso es el compromiso. Viva o muera, no importa. Lo importante es cumplir con el deber que me corresponde. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Luego leemos que Esther se puso sus túnicas reales y se presentó ante el rey en el patio interior. Y la ley ordenaba que quien hiciera semejante cosa sin haber sido invitado sería muerto, a menos que el rey estirara su cetro de oro. Siempre me gustó esto. Ella ayunó y oró, pero cuando entró en presencia del rey se puso sus túnicas reales. Y había una ley que decía que nadie podía ir a la presencia del rey mientras que ayunaba. Y creo que en la iglesia tenemos que llegar a un punto en que después de ayunar nos pongamos nuestras túnicas reales, que nos comportemos como una reina. Tengo una pequeña serie de mensajes llamados Esther, la reina que Dios busca, o algo así. Pues me ha impresionado tanto a Esther. Y ella cambió la historia de su pueblo. Ella y los judíos que ayunaron. Como ven, si quieren cambiar el curso de la historia, la herramienta más eficaz es el ayuno y la oración, porque implica el humillarse a uno mismo. Nos apartamos y le dejamos el camino libre a Dios para que Él haga lo suyo. Luego está Esdras y los exiliados que regresan. Esdras capítulo 8, versículos 21 al 23. Ahora Esdras fue comisionado por el rey de Persia para dirigir a un conjunto de exiliados judíos que regresaban de Babilonia a Jerusalén. Es un largo viaje, y de nuevo entre tribus
salvajes muy rebeldes. Es un viaje peligroso y Esdras no solo llevaba a las esposas y los hijos, sino que llevaba todos los preciados vasos del templo. Ahora su pregunta era, ¿cómo se nos va a proteger? Él dijo, yo podría haberle pedido al rey una escolta de soldados y jinetes, pero le estuve diciendo al rey que nuestro Dios cuida a los que le sirven. Ese es el problema de testificar, uno tiene que estar a la altura de su testimonio, lo cual es una razón para testificar. Así que esto es lo que le pasó. En Esdras 8, comenzando en el versículo 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Llegaron con seguridad, no perdieron a nadie, no perdieron nada. Ahora, para los americanos bien educados sabrán lo que les voy a decir. Pero yo, siendo británico, descubrí algo. Descubrí que justo al principio en la historia de esta nación está la oración colectiva y unida y el ayuno. ¿Lo sabían? Para mí fue un descubrimiento asombroso, porque para los ingleses los peregrinos abandonaron el país. Estos se dirigieron al oeste y desaparecieron de la historia británica. Y eso es todo lo que sabía de los peregrinos. Pero creo que fue en 1973, no recuerdo exactamente. John Tolko creo que estará con nosotros aquí. Es el señor Plymouth de Massachusetts. Me invitó a ir a Plymouth para dirigir unos servicios conmemorativos, para celebrar el aniversario de los 250 años del desembarco de los peregrinos. Bueno, pensé es un honor. Pero pensé que será mejor averiguar algo de los peregrinos. Hice un poco de investigación y me di cuenta que ahora sé más sobre los peregrinos que la mayoría de los americanos. De hecho, cuando empecé a compartir lo que aprendí en las congregaciones en toda la nación, la mayoría de la gente nunca había oído hablar de las personas que les mencionaba. Es absolutamente increíble cómo las fuerzas del enemigo han mantenido al pueblo americano ignorantes de su propio origen. Ahora les voy a leer un poco y aprovecho para presumirles un poco de Cambridge. No hay mucho de qué presumir de Cambridge. Pero yo soy de Cambridge. Ya saben, fui estudiante y miembro del King College. Voy a leerles de mi librito Moldeando la Historia a través de la oración y el ayuno. Después de haber obtenido mis títulos en la Universidad de Cambridge y de haber celebrado una beca en el King College, me vi particularmente interesado en ver cuántos líderes espirituales de los peregrinos habían hecho sus estudios en Cambridge. Creo que muchos ni siquiera tienen la idea de este hecho. 3 de los que más se asocian con la historia de los peregrinos fueron Richard Clifton, John Robinson y William Brewster. Clifton fue anciano de la congregación original en Scrooby, Inglaterra. Robinson fue anciano de la congregación de los peregrinos en Holanda, en Leiden, a donde tuvieron que huir para conservar su libertad religiosa. Brewster fue el anciano que de hecho se fue en el barco Mayflower. Estos 3 hombres hicieron sus estudios en la Universidad de Cambridge. En Cambridge no tienen idea de esto, no saben esto. Y algunos americanos no lo saben. Y yo salí de Cambridge. Aprovecho para envanecerme un poco de Cambridge. No hay mucho de qué presumir en Cambridge. Ahora, John Robinson fue el que se fue con los peregrinos a Holanda, donde encontraron protección religiosa y tenían libertad para practicar, que en Inglaterra no había en ese entonces. Y cuando estaban en Leiden y estaban planeando salir,
y se fueron por Plymouth, en Inglaterra, a este continente. Antes de que dejaron Leiden, tuvieron un día colectivo de oración y ayuno. Toda la congregación, hombres, mujeres y niños. Y este es el final del discurso de Robinson, dado por Bernard Hall en su Historia Cristiana de la Constitución. Esto es lo que Robinson les dijo a estas personas. Estamos ahora a punto de partir. Yo siento tanto la emoción de ellos que tenían en esos momentos. Estamos ahora a punto de partir por separados y el Señor sabrá si es que Él, Robinson, vivirá para ver vuestro rostro otra vez. Pero que haya sido por designio de Dios o no, Él nos encomendó ante Dios y sus benditos ángeles, que lo siguiéramos no más ni menos de lo que Él siguió a Cristo. Y si Dios ha de revelarnos cualquier cosa por medio de cualquier instrumento y listos para recibir, como siempre estuvimos dispuestos a recibir cualquier verdad de su ministerio. Él tenía toda confianza de que el Señor aún tenía más verdad y luz que brota de su santa palabra. ¿Le gusta eso? No lo sabemos todo. Hay más de eso. Y así tuvieron un día solemne de oración y ayuno. Luego se subieron al barco y fueron a dar vía Plymouth, Inglaterra, a Plymouth, Massachusetts. De muchas maneras fue la semilla de la cual esta gran nación ha crecido. Creo que en muchos sentidos es el momento de volver a sus raíces, de darse cuenta de que había otros elementos que actuaban. También había poderes ocultos que estaban actuando. Sin embargo, esta fue la corriente principal de la vida de esta nación desde su origen. Muy bien. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. Mucha gente dice, pero eso era el Antiguo Testamento. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Hermanos y hermanas, están equivocados. El mejor ejemplo que hay de ayuno en el Nuevo Testamento es ¿quién? Jesús, así es. Volvamos a Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1. Este es el comienzo del ministerio público de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. De vez en cuando suele ser cierto eso, ayunar por un periodo de tiempo sin tener hambre, pero cuando el ayuno termina es cuando da hambre. Eso fue el comienzo del ministerio de Jesús. Públicamente no hizo nada en su ministerio hasta que pasó 40 días en oración y en ayuno buscando a Dios. Y dice en el versículo 1 del capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo. Pero si leen lo que dice al final de ese periodo de ayuno en el versículo 14, y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Quiero que sepan que hay una diferencia. Una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra es ministrar en el poder del Espíritu. ¿Qué cerró el abismo entre ellos? El ayuno y la oración. Muchos cristianos que conozco están llenos del Espíritu, pero no tienen mucho poder, porque no han subyugado al viejo ego dentro de ellos que se opone. La forma bíblica de hacerlo es mediante el ayuno y la oración. Ahora, cuando Jesús enseñó, y por supuesto que el Sermón del Monte es el pasaje principal que se mira, Él usó 3 veces la palabra cuando. En el versículo 2 de Mateo capítulo 6, Él dijo, cuando pues des limosna. Él no dijo si lo hacías, sino que cuando lo hagas. Él daba por hecho que ellos lo harían. En el versículo 5 dice, y cuando ores,
no si vas a orar, sino cuándo. Y en el versículo 16 dijo, cuando ayunéis. No es si ayunan, sino cuándo. Él puso el ayuno exactamente a la misma altura de las obras de caridad y la oración. Y él asumió que todos sus discípulos harían las tres cosas. ¿Recuerdan cuando hablé sobre la diferencia entre un discípulo y un miembro de la iglesia? Esto es algo que marca esa diferencia. Los discípulos practican el ayuno. Los miembros de la iglesia puede que sí o no. Y luego están en el libro de Hechos los principios que guiaron a la iglesia en sus primeros días. Pasemos a Hechos capítulo 13. A esto se le llama generalmente como el primer envío de los misioneros, aunque no se usaba la palabra misionero, se usaba la palabra apóstol. Es en absoluto un punto decisivo en toda la historia de la iglesia. Y dice en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, quien después se convirtió en Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así que el ministrar al Señor para los líderes de la iglesia, que son profetas y maestros, incluye el ayuno. Creo, aunque no estoy seguro, que en otra versión dice, mientras estos hombres adoraban al Señor. ¿No es así? Así que, como pueden ver, la adoración incluye el ayuno. Así que no digan que son adoradores si nunca ayunan. Ese es el modelo bíblico. Entonces recibieron la revelación de la mente del Señor. Tienen que enviar a Bernabé y a Saulo. Luego ayunaron de nuevo. Tomen nota, por favor. Y continúa en el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que ayunaron y oraron 2 veces, una para recibir la mente del Señor, la segunda vez para equipar y fortalecer a los 2 que fueron enviados. Ahora, si leen en Hechos 14, versículo 23, la consumación de su primer viaje misionero en sus tratos se dio en las iglesias establecidas. Y permítanme decirles que un grupo de personas sin ancianos no es una iglesia. Son los ancianos los que hacen una iglesia, si son los ancianos adecuados. Así dice en el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que los 2 pasos decisivos en el desarrollo de la iglesia, el envío de apóstoles o misioneros y el nombramiento de ancianos o líderes en la iglesia local, fueron tomados con oración y ayuno. Son fundamentales para la vida de la iglesia. Ahora, permítanme que vuelva un momento a Joel capítulo 2. Ahora quiero que veamos el elemento profético en la oración y el ayuno. Como es largo ese capítulo, no lo voy a leer todo. Espero que algunos de ustedes se vean obligados a leerlo por sí mismos. Es un momento de tremenda crisis. No sé exactamente a qué tiempo se refiere. Tal vez algunos otros lo sepan. Pero como sea, es un tiempo en el que el destino de la nación está en juego. Esta es la carga profética en Joel capítulo 2, versículo 15. Tocad trompeta en Sión. Es el shofar. Es el llamado al pueblo de Dios más solemne para llamar la atención. Proclamad ayuno. Convocad asamblea, es el
momento para no hacer nada más que buscar al Señor, una asamblea sagrada. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Como entenderán, esta es una comunidad total, así como lo fue con los peregrinos en Leiden. La comunidad entera estuvo involucrada, totalmente. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, o porque han de gobernar sobre ellos. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Así que este es un momento de crisis nacional. Y el mensaje de Dios a su pueblo es: consagra un ayuno. Y si analizan las instrucciones del Señor, estas comienzan con el liderazgo: los ancianos, los sacerdotes y los ministros. Yo creo que así es como tiene que ser. Es el líder el que tiene que dar el primer paso. Ahora, no vamos a leer el resto de este capítulo hasta el versículo 28. Y después de eso, ¿después de qué? ¿Después de qué? El ayuno. El ayuno, así es. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. No es necesario leer más. ¿Qué provoca el derramamiento de la lluvia tardía? El ayuno. El ayuno congregacional y colectivo. Yo pienso que Dios no ha cambiado. Yo creo que si las iglesias de América hicieran eso con el mismo espíritu, obtendrían el mismo resultado. Creo que sí es posible que esta nación impía aún pueda ser sacudida hasta el fundamento por el poder de Dios. No estoy diciendo que sucederá, creo que depende de lo que hagamos, pero creo que podría suceder si hacemos lo correcto. Amén. Solo tengo una cosa más por enfatizar. ¿Cuántos de ustedes saben lo que Segunda de Crónicas 7:14 dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, yo empecé a predicar esto antes de que se formara un grupo de intercesores por América, en 1965. Pero recientemente el Señor me habló. Creo que ahora esto es subjetivo. Tienen derecho a cuestionarlo. El Señor me dijo: lo que has estado predicando es correcto, pero mi pueblo nunca ha dado el primer paso. Y si no dan el primer paso, los demás no servirán de nada. Si mi pueblo, ¿cuál es el primer paso? Se humillaron a sí mismos. No me parece que la iglesia en América colectivamente se haya humillado. Creo que muchos de nosotros no nos hemos humillado a sí mismos. Pueden hacer todo esfuerzo, pero no funcionará. El ayuno no necesariamente lo hace un humilde. El fariseo que ayunaba 2 veces a la semana se sintió orgulloso de eso. El ayuno no otorga medallas que puedan llevar puestas. Ustedes tienen que humillarse, tenemos que humillarnos. Y mientras meditaba en ello, sentí que el Señor me mostró una manera práctica y muy simple de humillarnos a sí mismo. Y creo que tiene que funcionar. ¿Saben cuál es? El confesar nuestros pecados. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Dios no se compromete a hacerlo si no nos confesamos. No he visto en ninguna de las Escrituras que Dios se haya comprometido a perdonar pecados que no sean confesados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Al confesar nuestros pecados a Dios,
Nos humillamos ante Dios. Realmente no se puede permanecer en una actitud de orgullo después de haber nombrado todas las cosas horribles que hacemos. Yo no podría hacerlo. Entonces, hay otro aspecto. Está en forma vertical, pero más difícil todavía. Y tal vez igual de importante, está la forma horizontal. En Santiago capítulo 5, 16, dice, confesar. Esta versión dice las ofensas, pero es la misma palabra para pecados, y se refiere a los pecados. Creo que en realidad, solo para especular un poco, los traductores de la versión antigua querían evitar la idea de que uno se tenía que confesar con un sacerdote. Hay cierta presión política en esa traducción y, aunque es una traducción magnífica, de todos modos dice así, y pueden comprobarlo de la manera que gusten. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros hasta que seáis sanados. Esta es una de las claves para la sanación física, que de nuevo no veo que se practique en la mayoría de los casos. Hay quienes le ponen las manos sobre uno y dicen, hermano, Dios te sanará. Dios dice, necesitas confesar tus pecados antes de que seas sanado, puesto que pecado no confesado se convierte en barrera que evita la sanidad. Esa no es la única razón, hay muchas otras razones, pero es una posible razón. Así que no creo que podamos permanecer en una actitud de orgullo si confesamos nuestros pecados el uno al otro, si lo hacemos sinceramente. Si un marido le dice a su esposa, cariño, lo siento, no te traté bien, fui muy rudo en cómo te hablé, me porté muy impaciente contigo, no te he mostrado las consideraciones que te mereces. No puede sentirse orgulloso. ¿No es así? O si una esposa le dice a su marido, lo siento, pero no te he mostrado el respeto que te debo. He estado haciendo lo mío, enfocada en mí misma, siendo egoísta, perdóname. No he sido el tipo de esposa que la Biblia dice que debo ser. No creo que nadie que sinceramente que haga esto permanezca orgulloso. Esta es la clave para humillarnos a sí mismo. Está en confesar nuestros pecados. Y como ya he dicho anteriormente, Dios no exige que confesemos todo y cada pecado que cometemos, pero si nos negamos a confesar un pecado, yo no creo que Dios lo perdone. Así que mi recomendación es poner en práctica lo siguiente. Quiero sugerirle que nos tomemos un poco de tiempo y de manera personal para confesar nuestros pecados a Dios, aquí mismo donde estamos. Recuerden que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. No solamente hay pecados cometidos, también hay pecados por omisión. Si Dios quiere y sigo vivo, más tarde en otro mensaje hablaré de estos pecados. No voy a entrar en ellos ahora, ya les tocará después. Pero ahora realmente les sugiero sinceramente que pasemos un poco de tiempo cada uno de nosotros individualmente en la presencia del Señor y dejemos que el Espíritu nos muestre las cosas que son pecados. Antes de esta reunión, Rudy y yo estuvimos aquí un día antes y soberanamente Dios puso en evidencia un pecado en cada una de nuestras vidas que venía desde hace muchos años y que nunca habíamos reconocido ni confesado. No creo que pudiéramos haber estado en esta reunión adecuadamente sin eso. Y creo que de cierta forma Dios permitió que nos pasara algo así como modelo de lo que debe sucederles a muchos de aquí. Así que vamos a asumir cualquier actitud que les parezca, sea estar con los ojos cerrados o abiertos, inclinados o sentados. No se van a poder postrar ya que aquí no hay lugar para hacerlo. Pero tomemos un poco de tiempo, unos 3 minutos.
Yo continuaré hablando, no quiero interrumpirle. Si no quiere escucharme, está bien. Este asunto no se puede concluir así, no tengo ilusiones de lo contrario. Pero solo quiero que se hagan una pregunta a sí mismo. ¿Hay alguien contra quien yo he pecado? ¿A quien le debo confesar y pedir perdón? Les voy a dar un momento para que lo piensen bien, para que le pidan al Espíritu Santo que los ilumine. Y luego voy a pedir a José para dirigirnos en la adoración. Amén.